Il Bico, de VIX, patrocina este espacio. El mundo mira a Gaza. El alto el fuego estaría más cerca que nunca. Es algo inminente, eso dice Estados Unidos. La tregua entre Israel y Hamás supondría la liberación de 33 rehenes en una primera fase a cambio de 1.000 presos palestinos y también de la retirada de Israel de Gaza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y aquí en España hoy se está analizando la letra pequeña del plan de vivienda que ha anunciado el Gobierno. Los expertos le ven muchas sombras a este plan. No se concreta, por ejemplo, cuánto subirán los impuestos a los pisos turísticos. Tampoco se aclara si las rebajas fiscales por alquilar se van a aplicar en todos los casos. Además de todo eso, Pedro Sánchez necesita el apoyo de sus socios para sacar adelante muchas de esas medidas. Lucía Fernández. Y la ministra de Vivienda se ha dirigido directamente a todos los grupos políticos para pedirles responsabilidad, que salgan del partidismo e incluso que aprendan de los errores del pasado. Son conscientes de la dificultad, pero asegura el Gobierno se van a dejar la piel para solucionar este problema. El Partido Popular descarta un pacto de Estado en materia de vivienda. Feijóo piensa que el plan del Gobierno está repleto de parches. El PP sí que apoyará la reforma de las pensiones pactada entre el Gobierno y los agentes sociales. La nueva jubilación activa permitirá cobrar parte de la pensión mientras se sigue trabajando. Es una de las claves de esta reforma de las pensiones, que los trabajadores aplacen la jubilación todo lo posible. Sobre el fiscal general del Estado, el Gobierno insiste hoy en seguir apoyándole. Esto a pesar del auto demoledor del Tribunal Supremo. Isabel Díaz Ayuso compara este caso con el Watergate. Y desde la Moncloa le responde, lo van a ver, Óscar López, el ministro, con un ataque personal a su jefe de gabinete. Esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Y más titulares. El Congreso rechaza por unanimidad las alegaciones de José Luis Ábalos. Por lo tanto, en pocos días se va a votar el suplicatorio, el permiso para investigar al exministro por el caso Koldo. Y vean esto, desde Los Ángeles, desde allí, desde Estados Unidos, nos llegan estas imágenes de encapuchados que se aprovechan del caos para saquear mansiones que han quedado vacías después de los incendios. El fuego lleva una semana arrasándolo todo y las previsiones no son buenas. Hoy se ha activado otro foco y se esperan rachas de viento seco de hasta 120 kilómetros por hora. Las estrellas de Hollywood se están volcando con donaciones millonarias. Hay muchos millones para los afectados por la Dana que a día de hoy siguen en el aire, como lo oyen. La alcaldesa de Valencia ha denunciado que el Gobierno todavía no ha pedido las ayudas a Europa y que el plazo se agota en solo una semana. En Bruselas, además, lo confirman. Guillermo Pascual. Sí, aquí en la Comisión Europea nos confirman que España todavía no ha pedido oficialmente la activación del Fondo Europeo de Solidaridad. El Gobierno está apurando al máximo los plazos porque la fecha límite es la próxima semana, con el riesgo que conlleva dejarlo para el último día. Más vivienda, mejor regulación, mayores ayudas. Lo que sobran son Airbnbs. El Gobierno ha contribuido a agravar el problema con sus políticas actuales. Llevan 7 años gobernando, no han puesto ni un solo ladrillo. Ciertamente hay algunas de las medidas que tienen que pasar por el filtro del Congreso de los Diputados. Tendrá que tener una mayoría que ahora mismo es incierta. La vivienda. Sí, sigue siendo el principal problema de los españoles y los políticos esto lo saben bien. Por eso, este asunto hoy sigue centrando la actualidad. Hoy ha comparecido la ministra de Vivienda en la Moncloa para vender el plan del Gobierno, el plan del PSOE, para pedir apoyo a los socios, pero aquí hay varios peros, valga la redundancia. Para empezar, el PSOE no ha concretado todavía cómo aplicará algunas de las medidas anunciadas y al menos estas 5 que tienen aquí, estas 5 medidas, necesitan ser apoyadas por mayoría en el Congreso de los Diputados. Lucía Fernández.
En el Gobierno saben que no va a ser fácil, pero aquí insisten una y otra vez en que se van a dejar la piel para que la vivienda deje de ser un problema. Y hoy aquí en Moncloa se dirigen directamente a todos los grupos políticos, les piden responsabilidad para que apoyen esas medidas que van a llevar al Congreso y la misma contundencia que dicen tiene el Gobierno en esta materia. Y también les mandan un recado: quien quiera boicotear o poner palos en la rueda va a tener que responder ante la ciudadanía. Además, les piden que dejen a un lado el partidismo. Lo que espera la ministra de Vivienda es responsabilidad de todos los grupos políticos para abordar este problema, saliendo del dogmatismo, del partidismo e incluso aprendiendo de los errores del pasado. Vamos a ver la letra pequeña de las medidas. Para empezar, 5 tienen que pasar por el Congreso. Parece difícil que el Gobierno consiga los apoyos y las otras todavía están estudiando cómo serán. Sin precedentes. Atención al anuncio de Sánchez. Una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia. Pues parece que no es exactamente así. La condición es que bajen el alquiler un 5% con respecto al anterior contrato, pero ¿se beneficiarán todos los caseros, incluidos los pisos de lujo? Hay muchas dudas. También con el castigo fiscal a los extranjeros que compren. Lo hicieron principalmente para especular. Y no vivan aquí. Incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar hasta el 100% del valor del inmueble. ¿Realmente pueden hacerlo? Incrementar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se puede desactivar por las comunidades autónomas, puesto que tienen competencia respecto al IVA. Es un impuesto armonizado a nivel europeo. ¿Y si crean un impuesto especial? Podría ser una discriminación referente a los comunitarios. Tampoco está claro cuánto se subirá el IVA a los pisos turísticos. Tributen como lo que son. Un negocio. Está por ver, ¿se hará con todos o solo en las zonas tensionadas? Y justo Europa está preparando una normativa. El Gobierno pone también el foco en los compradores de vivienda extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea y no residentes aquí en España. Vamos a ver qué incidencia tienen ellos en el mercado. Teo Ibernón. Pues Sandra, no demasiado. Vamos a fijarnos en los últimos datos oficiales que tenemos. En el tercer trimestre de 2024 se vendieron 165.000 casas, de ellas unas 13.500 a extranjeros no residentes en nuestro país, pero de estos el Gobierno quiere subir los impuestos solamente a los que no son comunitarios. Los más perjudicados van a ser los británicos, que son los que encabezan el ranking de compradores extranjeros. La mayoría de llamadas que recibe Concha son de extranjeros que quieren comprar. Que busca una vivienda para pasar largas temporadas en España. Casi todos son europeos. Tenemos muchos noruegos y nórdicos. Para Altea, que está un poquitín más arriba, pues hay muchos polacos, holandeses, belgas. Como Liv y Yelav, son de Noruega, pero aquí en Alicante pasan medio año. It's a very nice place. Este es un lugar muy agradable para la gente mayor. Se está muy bien aquí. Nos vamos a Barcelona. Allí británicos y rusos han dejado de comprar. El resto de extracomunitarios son residentes. Que buscan su primera residencia, llevan muchos años viviendo aquí y se establecen aquí. En Madrid, un gran número de compradores de fuera de la Unión Europea busca lujo, zonas caras y exclusivas. Zonas súper deseadas por el comprador latinoamericano, británico y americano. O buscan, pues eso, seguridad jurídica y calidad de vida. Comprar para ellos, para vivir, según las inmobiliarias, ni alquilan ni venden. Alberto Núñez Feijóo descarta un pacto de Estado sobre vivienda. Dice que no se va a sentar a negociar hasta que el Gobierno no retire su proposición de ley que limitaría la acusación popular. A esto el PP lo ha bautizado la Ley Begoña. Sí que confirma hoy Feijóo que el Partido Popular apoyará la reforma de las pensiones. Si no retira esta ley claramente para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de Derecho. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto Ley. Esta reforma de las pensiones, esta sí fue acordada el año pasado por Gobierno, sindicatos y patronal, y lo que busca sobre todo es incentivar el retraso de la jubilación. Aquí tienen más detalles. ¿Qué ventajas tendrá seguir trabajando más allá de la edad de jubilación? Podremos acceder a la jubilación demorada, aquella en la cual a partir del segundo año podremos incrementar las pensiones un 2% cada 6 meses. ¿Se podrá seguir trabajando y cobrando la pensión? En efecto, y llegaremos a lo que se denomina la jubilación activa. Cuantos más años siga trabajando, más irá cobrando también de pensión, hasta llegar al 100% el quinto año. ¿Se podrá compatibilizar también trabajo y pensión antes de la edad de jubilación?
Se podrá hacer en los 3 años anteriores a que este momento llegue. ¿De qué manera? Mediante un contrato de relevo. El trabajador va reduciendo progresivamente su jornada mientras se contrata a un nuevo empleado indefinido. El acuerdo también incluye reducir la edad de jubilación para profesiones especialmente penosas o peligrosas y sumar día y medio de cotización por cada día realmente trabajado para quienes tengan un contrato fijo discontinuo. Otro de los temas del día, Javier Gallego, es la hipotética moción de censura de Feijóo contra Pedro Sánchez. ¿Qué dicen unos y otros hoy? ¿Tiene suficientes apoyos? ¿Tendría Feijóo? Javier. Pues Sandra, Feijóo dice que hay motivos de sobra para sacar adelante esa moción y deja la puerta abierta a todos los grupos para que la apoyen, entre ellos a Junts, pero los de Puigdemont aseguran que con Vox no van a votar nada y primero quieren que el presidente se someta a esa cuestión de confianza que ellos proponen. Según el Gobierno, esa cuestión de confianza va a ser rechazada esta misma semana por la mesa del Congreso. Desde Junts ya le amenazan con decisiones que no gustarán al PSOE. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. El que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas el Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones no és possible. Que no et compleixen, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE. Hoy también es noticia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid compara el caso del fiscal general y las filtraciones con el Watergate y pide directamente la dimisión de Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. El presidente del Gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. Esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político. Desde la Moncloa rápidamente han respondido esas palabras de Ayuso, lo ha hecho Óscar López, con un ataque personal dirigido a Miguel Ángel Rodríguez, a su jefe de gabinete. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. No diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. La Moncloa vuelve a mostrar hoy su apoyo firme al fiscal general del Estado, Lucía Fernández, y además acusan al juez del Supremo de elucubrar con su auto. Sí, han sido muy contundentes sobre este asunto. Hablan de elucubraciones, de que no hay base ni indicios para apuntar a Moncloa ni tampoco al fiscal general del Estado. El Gobierno apoya y mantiene su confianza absoluta en García Ortiz. Creen que no hay ninguna prueba concreta para señalarle y no comparten esa decisión que ha tomado el juez. Aquí insisten en que están del lado de quien persigue el delito y no de quien lo comete, y vuelven a mirar a Ayuso y a su jefe de gabinete, al que acusan de ser el origen de todo. Con insistencia lo ha repetido. Sí, máximo apoyo y máxima confianza en el fiscal general. Ni un milímetro se mueve Moncloa de su posición respecto al fiscal general. Un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Tampoco dicen indicios que demuestren que Presidencia del Gobierno estuvo detrás de la filtración. Porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Desdeñan el auto del juez Hurtado al tiempo que tratan de centrar el foco en la pareja de Ayuso y en su jefe de gabinete. De un lado a otro se vuelven a pedir la dimisión. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir. Y quien tiene que dar explicaciones es la señora Ayuso y todo su entorno. Toda la oposición señala a García Ortiz. Un fiscal general que se ha dedicado a ejercer de abogado particular. Ni a mí me duraría un minuto un fiscal general del Estado imputado. Si Sánchez no pide su cese, dice Feijóo, es porque fue él mismo quien ordenó filtrar los correos. En paralelo a todo esto, Javier, la Fiscalía sigue dando pasos adelante en la investigación de la pareja de Ayuso. Cuéntanos. Sí, Sandra, la Fiscalía pide al juzgado número 19 de Madrid que interrogue ya a Alberto González Amador por presunto fraude fiscal y por falsedad en documento mercantil, y avisa además del riesgo de que se agote el plazo de instrucción de 12 meses sin que aún se haya oído a González Amador y al resto de los encausados en esta causa. Y se activa una nueva cesión a los independentistas. Hoy la Generalitat ha hecho la petición oficial para gestionar un tramo de los rodalíes, los trenes de cercanías. En principio van a comenzar a gestionar estos trenes a lo largo del primer trimestre de este año. Gracias, Javi. Ábalos está hoy un paso más cerca del banquillo. El Congreso ha rechazado por unanimidad las alegaciones del exministro y, por lo tanto, Lucía González, el Congreso sigue adelante con el suplicatorio para que se le investigue al final por el caso Koldo. Cuéntanos.
Pues Sandra, sabemos ya que se podría votar en los próximos días, el 22 de enero. En 8 días el Congreso tiene la primera oportunidad porque ya hay convocado un pleno extraordinario. El jueves sabremos la fecha definitiva, pero ya nos dicen fuentes cercanas a la mesa del Congreso que podría ser entonces, que lo ven viable, y algunos partidos que creen que no tiene sentido retrasarlo mucho más. Ábalos, de momento, no ha reaccionado a esta decisión, que eso sí, ya nos decía ayer, se esperaba, aunque sí que ha hecho otro movimiento, pedir amparo esta vez a la mesa del Congreso. Estamos hoy muy pendientes de lo que ocurra aquí. Ellos son familiares de rehenes de Hamás. Siguen protestando y siguen ahí a la espera del anuncio supuestamente inminente de un acuerdo de alto el fuego, un acuerdo que supondría la liberación de secuestrados. En Qatar ahora mismo se ultiman los últimos flecos de ese acuerdo. Hoy estamos en el punto más próximo de los últimos meses de llegar a un acuerdo de paz. El alto el fuego que iban a acordar tendría 3 fases. En la primera fase ya se va a liberar a 33 rehenes de los 94 que todavía siguen secuestrados. Eso a cambio de presos palestinos, Yanira Gómez, y de la retirada parcial del ejército israelí de Gaza. Sí, esa primera fase de 60 días también permitiría un aumento de la entrada de ayuda humanitaria en la franja palestina y el regreso al norte de los civiles desplazados. En la segunda fase, Hamás liberaría al resto de rehenes vivos, principalmente soldados hombres, a cambio de más prisioneros y el retiro total de las tropas israelíes. Pero los detalles aún están por negociar e Israel ha indicado que no cesará su invasión hasta la destrucción total de Hamás, por lo que podría reanudar sus ataques tras la primera fase de tregua. Son víctimas del que podría ser el último bombardeo de esta guerra en Gaza, o uno de los últimos. El acuerdo de paz está, según Biden, Hamás habría aceptado ya el borrador, que incluye un complejo plan en 3 fases. Los israelíes y el anfitrión de las negociaciones alimentan el optimismo. Ya hemos superado los principales desacuerdos entre ambas partes. Realmente esperamos buenas noticias en las próximas horas. Esta bronca entre familiares de rehenes y el ministro de Defensa ilustra la tensión con la que en Israel esperan el desenlace. El ultraderechista ministro de Seguridad ya ha anunciado que si hay tregua dimite, y en las calles hay manifestaciones a favor del acuerdo y también en contra de un alto el fuego que acabaría con una guerra que, si damos por buenas las cifras de Hamás, se ha llevado por delante casi 50.000 vidas. Vean ahora esto. Una cámara de seguridad capta el momento en el que varios ladrones entran en una mansión de Los Ángeles, ahí en Estados Unidos. Como pasa en esos grandes desastres naturales, como aquí ocurrió en su día con la Dana, pues los delincuentes están aprovechando allí el caos para robar. La policía ha arrestado ya a decenas de personas en saqueos. Una semana después, el fuego no da tregua en California. A los 3 focos que quedan activos esta madrugada se ha sumado otro nuevo foco en el condado de Ventura. Las llamas se han propagado rápidamente y decenas de bomberos se han tenido que desplazar a la zona para sofocarlo. Esos bomberos están en máxima alerta. A esta hora los vientos alcanzan allí los 120 kilómetros por hora y preocupa que las llamas lleguen a más viviendas. Por ese motivo están evacuando a más vecinos. Cuéntanos, Antonio Belchi, última hora. Sí, un fuego que precisamente se ha iniciado a consecuencia de los fuertes vientos que continúan amenazando las labores de los bomberos para sofocar unos incendios que ya han quemado una superficie más grande que la ciudad de París o más de 3 veces la de Manhattan. Los miles de desplazados por esta catástrofe no saben cuándo podrán volver a sus hogares y el aumento de la demanda de viviendas temporales ha disparado los precios. Ahora conseguir un apartamento aquí es casi un 20% más caro que hace una semana. Sin descanso, los bomberos luchan contra el fuego. Un nuevo incendio se propaga en el sur de California con vientos huracanados que alcanzan los 120 kilómetros por hora. Y así, en medio del fuego, los servicios de emergencia acuden a las viviendas cercadas por las llamas para evacuar a los vecinos. Este director de fotografía es uno de los 150.000 evacuados. Los coches de policía con los altavoces y las sirenas que tenemos que irnos. Evacuaciones obligatorias como una película. Una película de terror que ha traspasado las pantallas.
Biden promete apoyo federal. Vamos a financiar el 100% del gasto. Va a costar decenas de miles de millones de dólares recuperar Los Ángeles. Y tolerancia cero con los robos y saqueos. Varios encapuchados se cuelan en una mansión para robar. Hay 29 detenidos. Estos criminales han sido arrestados y castigados con el máximo castigo. Los devastadores incendios han retrasado de nuevo las nominaciones a los Oscars. Allí en Estados Unidos hemos sabido hoy que Donald Trump habría sido condenado por sus intentos de cambiar los resultados de las últimas elecciones en 2020 si no hubiera ganado estos últimos comicios de noviembre. María José Zamora. Es lo que dice Sandra, el fiscal especial, en este informe, el que ha investigado ese supuesto fraude. En este comunicado asegura que Trump realizó una serie de esfuerzos criminales sin precedentes para seguir en el poder. Trump no ha tardado en responder al fiscal en las redes sociales llamándole patético. El presidente electo no será condenado porque el próximo lunes toma posesión. En una entrevista en televisión, su esposa Melania asegura que los dos están más preparados que nunca para mudarse a la Casa Blanca. Dentro de 6 días repetirá este momento, pero nada será igual. Ahora Melania dice controlar la situación. Y lo más importante, ha conseguido los planos de la Casa Blanca. Hace 8 años su decisión de quedarse en Nueva York para que el pequeño Barron no cambiara de colegio no se entendió. Tampoco su carácter tan reservado y serio. Ahora parece más dispuesta a disfrutar como primera dama. Su hijo ya va a la universidad y se la ve más sonriente junto a Donald Trump. I don't always agree what my husband is saying or doing. And that's okay. Y este puede que sea su recado a los que en su día lanzaron ese Free Melania que pedía liberarla de la supuesta cárcel que soportaba junto al magnate. Un día antes de que Donald Trump jure su cargo, Estados Unidos podría prohibir TikTok ahí en este país. Y atención, porque ahora mismo se está rumoreando también, María José, que para evitarlo Elon Musk podría comprar esa red social, ¿no? Sí, Sandra, es algo que tiene en vilo a los 170 millones de usuarios que tiene TikTok en Estados Unidos. El 19 de enero es el día en el que el Tribunal Supremo podría prohibir esa red por ser propiedad de China. Para evitarlo, Elon Musk podría comprar la parte de Estados Unidos, algo que de momento se opone China. Ante lo que pueda pasar, cada vez más estadounidenses se están cambiando a otra red conocida como el Instagram chino, que se ha convertido ya en la aplicación más descargada por los usuarios de Apple en el país norteamericano. Comienza a resurgir como única alternativa otra vez el fascismo de partidos como Vox. Nicolás Maduro arremete con esta dureza contra los partidos de ultraderecha europeos, entre ellos el español Vox. Venezuela ha emitido una orden internacional de arresto contra el opositor Leopoldo López, que ahora es residente en nuestro país. Y sorpresa en Reino Unido. Allí se acaba de saber que la reina Isabel II tuvo durante años a un espía soviético en su corte, pero ella no lo sabía. Así lo han revelado archivos desclasificados del servicio de inteligencia. Solo se lo contaron a la monarca cuando murió ese espía. Esta estafa tiene otra vez como protagonista a un Brad Pitt falso, pero no ha ocurrido aquí, ha ocurrido en Francia. La mujer estafada llegó a pagarle 830.000 euros nada menos. Álvaro del Río, cuéntanos. Sí, la estafada se llama Anne, explica que al principio tuvo sus dudas, pero acabó creyendo que realmente era Brad Pitt y completamente enamorada del estafador. Hay que decir que este individuo recurrió a la inteligencia artificial para generar falsas imágenes del actor desde el hospital porque le dice que padece un cáncer y que necesita dinero para la intervención. De hecho, la francesa llega a separarse de su marido y lo que percibe, algo más de 800.000 euros, se los da al falso Brad Pitt antes de percatarse este verano de que todo era mentira. La justicia gala lo está investigando. Vamos con más noticias. En Viana de Cega, aquí en Valladolid, la policía ha detenido a un hombre que anoche se coló en la casa de su exmujer y asesinó a puñaladas a su actual pareja, Jesús de la Torre.
Sí, alrededor de las 3 de la madrugada el presunto agresor llegó desde otro municipio hasta este inmueble donde actualmente reside su expareja. Una vez dentro de la vivienda comenzó una pelea en la que el actual novio de ella, un hombre de 36 años, recibió varias puñaladas en el pecho y en el cuello que le provocaron la muerte. También la propia mujer quedó herida, aunque de pronóstico leve. Ante los gritos de auxilio, varios vecinos consiguieron retener al presunto agresor hasta que llegó la Guardia Civil, que procedió a su detención. Hemos podido hablar con uno de los hermanos de la víctima, que reclama justicia en nombre de la familia. Que se pudra donde vaya a acabar. Y ha debido haber un forcejeo, debía ser una navaja, no debía ser muy grande, pero ha debido asestar esas puñaladas. Al final han sido certeras y ha fallecido prácticamente en el acto. Ayer se vivieron momentos de verdadero pánico ahí en Noain, en Navarra. Una explosión de gas destrozó un bloque de viviendas. Hay 9 heridos y 2 de ellos están muy graves, están en la UCI. Horas antes los vecinos habían sido desalojados porque olía mucho a gas. Se inspeccionó el edificio, se permitió que volvieran y en ese momento, justo cuando regresaron para ventilar sus casas, todo saltó por los aires. Dani Samperio, ¿por qué dejaron que los vecinos entraran ahí en sus casas? Pues es la misma pregunta que se hacen los propios vecinos, porque esa decisión, la de dejarles pasar, puso en riesgo sus vidas. De momento las autoridades dicen que están investigando, no se señala a ningún responsable, pero al mismo tiempo se dice que fueron los técnicos de la compañía de gas los que les dijeron que el suministro estaba cortado por completo, que no había ningún tipo de riesgo. Pero lo cierto es que a los pocos minutos de dejar pasar a los vecinos a recoger sus enseres, hubo esa tremendísima explosión que pudo ser letal y que ha dejado a 7 vecinos ahora mismo hospitalizados y 2 de ellos que se encuentran en la UCI, como decíais. Ahora mismo son 120 las viviendas que están desalojadas, 250 personas que no pueden volver a sus casas y que no saben cuándo van a poder hacerlo, porque todavía a esta hora se siguen realizando catas subterráneas intentando localizar el origen de esa fuga de gas. Había un fuerte olor a gas. Los vecinos de Noain ya habían avisado. A las 3:30 de la tarde se produce una primera explosión dentro de una vivienda. Los técnicos acuden rápidamente y los vecinos son desalojados. 3 horas después les permiten entrar para recoger medicinas y efectos personales, pero entonces... ¡Fuera! ¡Fuera! Por favor, iros de aquí que hay mucho gas. Salió fuego por las ventanas. A mi madre, a mí, la onda nos tiró al suelo. Explotó y salí corriendo. Fachadas, ventanas, puertas, todo saltó por los aires y las casas envueltas en llamas. Los vecinos siguen sin poder entrar. Están realojados en 2 hoteles. La prioridad es la seguridad al 100%. Pero la pregunta es por qué se permitió la entrada después de la primera explosión. Y a mí me podía haber pillado dentro, como le pilló a algún vecino. Nos aseguraron que se había cortado el suministro y en principio no había ningún tipo de riesgo. Los especialistas recogen muestras y están trabajando para averiguar la causa de las explosiones. No se descarta una fuga subterránea y se comprueban si existen bolsas de gas para que los vecinos puedan volver con toda seguridad a sus viviendas. Un incendio ha destruido también parte del planetario de Pamplona. No hay heridos porque ha ocurrido a primera hora de la mañana, cuando el edificio estaba todavía cerrado. Al parecer el fuego empezó en la sala de proyecciones del planetario. Se investigan los motivos del fuego. Susto también en Eibar, en Guipúzcoa. Este aparatoso incendio se inició esta mañana en la cocina del 4º piso y acabó afectando a las plantas superiores. 3 vecinos han sido trasladados al hospital por inhalación de humo. Seguimos escuchando, 2 meses y medio después de la Dana, muchísimas quejas en la zona cero porque las ayudas les llegan con cuentagotas, como ustedes saben. Bueno, pues la alcaldesa de Valencia acusa al gobierno de que no ha solicitado todavía los fondos de solidaridad europeos y el plazo se acaba ya la semana que viene. En delegación del gobierno aseguran que todavía están preparando el documento. Pedimos al gobierno de España celeridad y que no pase la oportunidad de recibir esos fondos. Estamos trabajando y los plazos están marcados y los conocemos perfectamente porque los llevamos trabajando desde hace 2 meses y medio. Llama la atención, Pedro Sánchez anunció en noviembre que el gobierno había pedido formalmente la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para Valencia, pero allí en Bruselas, Guillermo Pascual, aseguran que España todavía no ha pedido nada.
Sí, aquí en la Comisión Europea, Sandra, nos confirman que España todavía no ha enviado a Bruselas esa solicitud oficial para poder acceder al Fondo Europeo de Solidaridad. Nos confirman también que el plazo es de 12 semanas, es decir, aproximadamente unos 3 meses. Todavía quedan unos días para poder hacerlo, pero no muchos, porque la fecha límite es la próxima semana. Y desde el Gobierno lo que explican es que se sigue trabajando en ese documento de petición para intentar asegurarse que sea lo más serio, lo más riguroso y lo más completo posible. Higinio, vecino de Paiporta, nos recibe en su casa. Fíjate cómo ha quedado todo. O lo que queda de ella. Ahí tienen ustedes la marca. Desde el 29 de octubre aquí no se puede vivir. Ese es el saloncito donde estábamos. Para levantar todo esto necesita ayuda económica. La he solicitado todas, no me ha llegado ninguna. ¿Sabe usted lo que es cero? El gobierno esto parece que lo ha dejado de la mano de Dios. 2 meses después a Nacho tampoco le ha llegado nada. De nadie. Aquí estamos. Supervivencia total. Su vivienda quedó así, como la ven, arrasada. Ahí entró el agua, lo reventó todo al entrar. Él y miles de vecinos tienen que volver a empezar. Arreglar todo esto. Ayudas pocas. Una de muy poquito dinero. No sé si son 1.200. Con eso no tengo ni para empezar. Muy triste verlo todos los días. Mi pueblo está destrozado. Y las esperanzas. Las ayudas del Estado no van a llegar. Decaen por momentos. Vamos ya con la buena noticia que protagonizan hoy unas científicas españolas que han conseguido identificar una proteína clave, proteína que quema la grasa y combate la obesidad. Esa proteína activa la quema de grasa para generar calor y para mantener la temperatura corporal. Ahora ya se sabe cómo funciona. El descubrimiento abre la puerta a nuevos tratamientos que aceleren esa quema de calorías. De momento se ha probado ya en ratones y no solamente perdieron peso, si es que también les protege de las enfermedades asociadas a la obesidad. Cuando eliminamos esa proteína, la fábrica de esa grasa parda está muy activa, quemando completamente toda la grasa que come el animal y así produciendo que el animal adelgace. El futbolista del Sevilla, Quique Salas, de 22 años, ha sido detenido por la policía por presuntamente forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Un juzgado está investigando al defensa por haber provocado que le sancionaran en partidos de primera división para que personas de su entorno y familiares ganaran dinero con apuestas. Y también se está investigando a posibles colaboradores suyos.